Muy buenos días, buen día. Nosotros Buen día. vamos a desarrollar una mesa de diálogo acerca de las ideas de Juan del Val y su libro Aprender en la vida y en la escuela. Hola, buenos días. Pues la temática principal a mi consideración del libro es el hacer una diferenciación sobre el aprendizaje que tenemos como seres humanos y que vamos adquiriendo a lo largo de la vida y el aprendizaje institucionalizado, que es el que nos da ya la estructura de un sistema educativo. La hace una serie de señalamientos respecto de la utilidad que tiene ese aprendizaje y la forma en la que lo abordamos. Particularmente dice que nosotros como seres humanos tenemos una facilidad de aprender constantemente día a día sobre cuestiones que consideramos que son necesarias para nuestra subsistencia, a diferencia de lo que hacemos con el aprendizaje institucionalizado dentro de las escuelas, porque este aprendizaje solo lo utilizamos para cubrir ciertos requisitos, para acreditar ciertos exámenes y después, al no ser utilizado, lo vamos olvidando. Entonces, pareciera que habla como dos tipos de aprendizaje o dos formas de aprendizaje, el que nosotros tenemos cotidianamente y el ya institucionalizado. Hola, buen día. Sí, retomando lo que dice mi compañero, eh, el texto nos dice, como él lo comentaba, que para el aprendizaje se le dificulta más en la parte escolarizada porque es más complejo. Es un aprendizaje donde hay que memorizar, donde hay conceptos nuevos que rompen muchas veces la estructura de los alumnos o de los estudiantes porque intervienen sus creencias, en sus métodos de aprendizaje naturales, desde casa, desde el aprender lo básico, lo instintivo, como es el comer, como es el habla, el comunicarse con su familia, con la sociedad. Y en la escuela es un aprendizaje muy estructurado, en donde tienen que aprender nuevos conceptos, fechas, temas muy diferentes, que también se les hace como algo no esencial, que es donde viene la complejidad de integrar ese tipo de aprendizaje, que muchas veces se hace no esencial, o como lo decimos cuando somos adolescentes, ¿no? ¿Y a mí de qué me va a servir la historia? ¿O a mí de qué me van a servir el álgebra? O ese tipo de aprendizajes que es más difícil de integrarlo. Básicamente eso fue lo que o eso es lo que toca el tema o toca el autor dentro de la parte del libro, la diferenciación entre el aprendizaje natural, que es para la supervivencia, y el aprendizaje que hay que integrar, que es más estructurado, que es el de la escuela. Y en este tenor a mí me gustaría aportar que la forma en que Del Val aborda el proceso educativo no lo aísla a la esfera de la escuela, que es muchas veces lo que nosotros tenemos en mente, ¿no? Bueno, ¿qué tiene la escuela? Tiene exámenes, tiene formas específicas de transmitir información, que así es como hace esta división del Val. Entonces él ve al proceso educativo como una actividad que no es diferenciable de lo social, lo humano y lo cultural. De esta manera, el fin de la educación en la propuesta de Del Val es desarrollar de forma integral al ser humano. Entonces, que haya capacidades cognitivas con problemas reales, que haya una autonomía intelectual, donde haya ese gusto por el saber, por la construcción del conocimiento, que es lo que ya habían dicho los compañeros, que la creatividad se fomente y sobre todo que sea una forma natural, como ya decía Evelyn, en que no solo sea como la escuela quiere formar, que ya sabemos cómo lo hace, estando sentado, con medidas disciplinarias, con un ejercicio del poder después de todo, y todos esos puntos negativos en la perspectiva de Del Val de la Escuela. Entonces, de esta manera, uno de los aspectos principales es, por ejemplo, el desarrollo de la curiosidad. O sea, que haya preguntas relevantes, que haya exploración, que haya investigación, pero no como algo impuesto, que te digan, a ver, tienes que investigar sobre tal y ve tú por tu monografía, sino más bien que se desarrolle un individuo autónomo,
que sea capaz de encontrar un sentido en su vida a lo que recibe como educación y desarrolle competencias cognitivas para resolver problemas reales. No nada más adscritos a esto del álgebra, ¿de qué me va a servir si me parece algo ajeno? Bueno, una aplicación real de la matemática, por ejemplo, sería muy útil, retomando estas ideas. Entonces, de esa manera, la propia evaluación es algo sobre lo que es muy crítico, porque se premia la memoria, porque se castiga el error, porque no propiamente forma a este ser humano en su desarrollo integral. Entonces, la idea es que haya comprensión, que se valore el proceso, no el resultado, que todo se vaya convirtiendo en un recurso para aprender, incluso los errores. Entonces, de esa manera, sí, precisamente es que se formen humanos con capacidad de pensar, de comprender, de actuar con libertad y de situarse en el mundo de manera crítica, para que la educación no sea un fenómeno meramente inscrito en las escuelas, sino que sea esa gran dimensión que es social, cultural y humana. Sí, claro. Fíjate que un poquito retomando lo que dices, el autor hace una crítica un poco particular en cuanto a, hablando socialmente, entabla el sistema educativo dentro de un contexto histórico y social. Es decir, que aborda la institucionalización de la educación como un método de control hacia la población o hacia los estudiantes, ¿no? Que dice, bueno, vas a formar parte de una estructura social y por ende tengo que moldearte para que dentro de esa estructura social tú tengas ciertas competencias, pero también cierta obediencia a lo que yo quiero que sepas y a lo que yo quiero que hagas. Entonces, dentro de esa crítica, aborda un poquito lo que tú dices, el humanizar un poquito más la educación y quitarnos ese lastre o ese peso de la estructura social y de lo que quiere socialmente el sistema, que yo sepa o no sepa y sea útil o no sea útil, ¿no? Sí. De hecho, ahora sí que complementando esta parte, eh, hace la propuesta de que se humanice más la educación en las escuelas, retomando la fluidez y la naturalidad con la que se obtienen los aprendizajes básicos en la vida, que sea, como decía Fer, más competitivo, más creativo y que tenga autonomía, que le den oportunidad a los estudiantes de poder expresarse libremente, de poder crear sus herramientas creativas, de tener esta competencia, pero más que nada para generar o fomentar la curiosidad, que la curiosidad los lleva a la investigación, no tanto como impuesta, como tienes que hacer esto y tienes que ir por esta línea y tienes que leer este libro, sino que ellos tengan como este procedimiento científico de investigo, hago mi hipótesis, pero de manera natural, a través de la curiosidad, y esto les despierta la creatividad, que es parte de lo que hacía como mucho hincapié, que el aprendizaje fuera más como natural, como se da de manera instintiva o natural en el ser humano. Ok. Y justo en ese sentido, retomando las ideas, precisamente lo que plantea es una reorganización de la educación para la parte de la disciplina, de esta reproducción cultural, incluso de obediencia, quede de lado y el docente sea un guía, que eso es sumamente revolucionario, o sea, no sea como un juez o alguien que evalúa, sino que más bien se dedique a desarrollar estas habilidades, estas competencias y la capacidad de desarrollar creatividad, autonomía, participación activa incluso sobre lo social, porque me parece que esa es como su mayor afirmación, que la escuela, la educación y la vida están vinculadas, no podemos nosotros desvinculadas. Por eso le llama educación natural. Exacto. Sí, entonces a manera de cierre lo que propone el autor es que la educación institucionalizada se permee de este aprendizaje natural que el ser humano posee y que haciendo un híbrido entre los dos podamos tener un aprendizaje más significativo, más útil y más permanente a lo largo de nuestra vida, ¿no? Ujú. ¿Sí? Y que el ser humano o que el estudiante más bien pueda integrar todos los conocimientos de manera natural, de manera instintiva, pero que aparte no los deseche, sino que los pueda aplicar en el día a día, que no sea como selectivo en el esto me sirve, esto no me sirve, sino que el mismo sistema que está proponiendo pueda lograr que toda la información que se da en la escuela
pueda ser integrada de una manera más digerible y más natural y más significativa. Así es, sí, fundamental el aprendizaje en lo natural y desmontar la autoridad de las escuelas. Me parece que ahí está la propuesta revolucionaria de este autor. Dale, Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. Esta fue la mesa de diálogo acerca de las ideas del VAL y muchas gracias. Un saludo. gracias, gracias. Hasta luego. Saludos.